sobre San La Muerte venimos hablando hace varios días. Hemos hablado con abogados, hemos hablado con un cura católico, Sí. hemos hablado con gente de la Iglesia Evangelista y hemos hablado con Juan Gómez, nuestro abogado, nuestro consultorio jurídico, donde nos dio su opinión sobre la libertad de culto. Lo tenemos aquí, Andrés Fracchia, no sé si lo digo bien. Fracchia sería Mastano, Italiano. italiano por eso, pero es Fracchia, ¿lo pronuncias argentinizado o Fracchia? Lo pronuncio italianizado, pero si lo pronuncian en castellano no me ofendo. Bueno, Claro. bueno, le vamos a decir Fracchia, caro. Fracchia. No, es Fracchia. Ah, es En Fracchia, italiano es ¿cómo? Fracchia. Andrés es presidente del Círculo Nacionalista Católico Santiagueño. Primero Sí. explícanos qué es eso y después ahí entramos en la polémica de San La Muerte. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por la invitación. La verdad que es un gusto poder estar con ustedes compartiendo estos minutos. Y el Círculo Nacionalista de Santiago del Estero es una organización civil, por supuesto que sin fines de lucro, que tampoco tiene fines políticos partidarios, sino que es una organización de miembros que tiene como finalidad la difusión de la idea y del pensamiento de la doctrina del nacionalismo católico, que tiene una larga trayectoria tanto en Argentina como en Santiago del Estero. Es simplemente eso, una organización que tiene por finalidad la difusión de la doctrina del nacionalismo católico expresada en grandes autores. Y la actividad que desarrollamos es meramente cultural. Por eso hago la aclaración de que no tiene fines políticos partidarios, pero sin duda que las actividades que desarrollamos tienen alguna suerte de connotación política, como Claro. por ejemplo lo que ha sido la participación hace unos días del doctor Edgardo Moreno, que ha sido invitado también aquí a este programa. Y si se quiere también de este tema que vamos a hablar hoy, se puede hacer también un análisis político, desde luego. Bien, cuando hacen movidas culturales, más o menos de qué tipo son. Por ejemplo, actividades de difusión en cuanto a la conformación de grupos de estudio, la dedicación de charlas, talleres, seminarios. Hemos participado en algunos momentos en la Feria del Libro a través de la presentación de libros de autores de pensamiento nacionalista. Por ejemplo, en el año 2019, si no me equivoco, lo hemos traído a Marcelo Di Marco, que es un escritor del género literario de la provincia de Buenos Aires. Hemos estado trabajando en la redacción de distintos artículos que hace poco también ha sido publicado en la página del diario de Info del Estero. En fin, ese tipo de actividades, Bien. ¿no? Siempre con una finalidad netamente de índole cultural. Bien, sí, aparte el nacionalismo católico tiene en Santiago una historia muy grande. Tiene una Porque, historia... perdón, Carlos Juárez estaba ligado al nacionalismo católico. No sé si Bueno, esto lo van a políticamente, negar claro. ustedes, pero, No. es un dato histórico. Políticamente su participación ha sido siempre dentro del Partido Justicialista, ¿no? La de Carlos Juárez. Pero de que tenía alguna suerte de formación, creo Sí, que sí, sería la palabra más adecuada, desde su juventud, porque inclusive en algún momento él tuvo una militancia en la democracia cristiana. Creo que por ahí viene la ligazón, digamos así, de Carlos Juárez con un pensamiento nacionalista, pero no con una actividad que en los años 40, 50 el nacionalismo católico tenía una organización más de tipo estructural, pero que en la que Carlos Juárez, por lo que tengo entendido, con lo que a mí me consta, no tenía una participación formal o formalmente activa al menos. No, eso es verdad, eso es verdad. Democracia cristiana y nacionalismo católico son como hermanos. Primos hermanos, Primos. digamos, pero en realidad no, porque tienen un origen distinto, tienen también unas concepciones tanto de la persona como de la sociedad distintas, pero el nombre, digamos así, La Universidad Católica, ¿no? Está formada por miembros que pertenecían a los dos. ¿O no? ¿O Creo más que a el la origen de la democracia Universidad cristiana? Católica, por lo menos de Santiago del Estero, está más que nada particularizado en cuanto a la formación de los movimientos de la democracia cristiana en Santiago Bien, del Estero. bien. No, en eso no tiene una identificación con el nacionalismo católico, Bien. ¿no? Me sirve como para identificar y Pero, hacer una. no, pero una si historial de que usted. estamos en el comentario, me Sí, permites sí, una sí, pequeña dale, no, digresión, lo que vos quieras, lo que quieras. que estamos hablando del nacionalismo católico, sí tiene un origen
un poco más identificado en lo que es la Universidad Católica Argentina, la UCA. En la UCA. En la UCA Bien. sí, porque su fundador, que era Monseñor Derisi, era uno de los precursores de los famosos denominados cursos de cultura católica, que en los años 20, 30 y 40 tuvo la misma finalidad que nosotros de alguna medida ahora, en nuestras pocas fuerzas, tratamos de emular, en el sentido de la difusión del pensamiento y la idea de una sociedad organizada bajo la inspiración de las ideas que del Evangelio podemos desprender para aplicar en la praxis política concreta, ¿no? Grandes autores nacionalistas salen de esa semillero que ha sido el curso de cultura católica: Tomás Casares, Atilia del Oro Maini, además del mismo Monseñor Derisi, que luego a la postre son los fundadores, profesores y organizadores de lo que en Buenos Aires fue la UCA, que en Santiago del Estero tuvo la intención de ser la Universidad Católica de Santiago del Estero, pero aquí tuvo mayor participación o preponderancia en su organización, en su dictado, en su estructuración, lo que era la democracia cristiana. De hecho, en la UCA había una cátedra que se llamaba Pensamiento Cristiano. Pensamiento Era muy cristiano, importante. sí, y todas las otras materias, por ejemplo, derecho natural, derecho cristiano, que también le existía en su momento, tenían una inspiración de que se había desprendido, digamos así, de los primeros cursos de cultura católica que, digo, empiezan hace ya 100 años. Andrés, hemos tenido, lo comentábamos antes, a un cura católico, a un chico ligado a la iglesia evangélica. Ambos tenían una postura más o menos similar en cuanto a que esta imagen del San la Muerte no representaba un peligro, o bien había que profundizar la fe, rezar. Por otro lado, tuvimos a una abogada que quería iniciar acciones legales. La postura de Juan era más por la libertad de culto, tomaba a San la Muerte como otro culto más y decía: no se puede ir en contra de lo que alguien profesa. Quiero conocer y que profundices en el argumento de ustedes, ¿no? ¿Por qué estás aquí? Mira, si les parece mejor, antes de empezar lo que sean nuestros argumentos de todo lo que se ha dicho aquí, creo que hay dos cosas que me parecen importantes que podemos tomar como para partir luego a lo que sería nuestra posición. Dale, Bien. dale. Con respecto a lo primero, que no recuerdo quién es el que lo ha dicho cuando lo nombrabas, pero a cuanto a que esta imagen no representaría un peligro, nosotros creemos que tiene un peligro íncito en sí mismo esto como una acción, sea de naturaleza individual, sea de naturaleza colectiva, pública o en el aspecto que se lo quiera mirar, representa sí un peligro. Se podrá discutir cuál es el grado de peligrosidad que esto puede representar tanto para la persona en que incurre en este tipo de cultos como para también a la sociedad en su conjunto. Pero fíjese usted que si nosotros partimos de lo que fue el comunicado del obispo de Santiago del Estero, Monseñor Vicente, que lo acabo de ver, por eso me viene en la mente, Vocálica. Monseñor Vicente Bocalic, él llama a que los católicos de esta iglesia particular en Santiago del Estero se abstengan de participar en este tipo de cultos, ¿no? Primero que nada, es un comunicado muy positivo, favorable, provechoso para la salud de las almas de todos los fieles de Santiago del Estero. Y quisiera hacerle una pregunta. Si nosotros, o la persona que lo ha dicho, cree que este tipo de práctica no representa un peligro, entonces ¿cuál sería el sentido del comunicado del obispo en cuanto hace el llamado de advertencia a los fieles de que se abstengan a participar de este tipo de prácticas? Porque si no representa ningún peligro, entonces no tiene ningún sentido llamar a los fieles a que se abstengan a su participación. Entonces nosotros creemos que efectivamente representa un peligro. Un peligro en el aspecto espiritual, en cuanto a lo que acabamos de decir, la salud del alma de los fieles, por lo menos de los fieles de la Iglesia Católica, en la cual el obispo como cabeza habla y tiene autoridad para decir todo lo que ha dicho, pero también creemos que en su dimensión social este aspecto representa cierto grado de peligrosidad. Si nosotros partimos de un análisis integral de la persona en cuanto a ese conjunto compuesto que es de cuerpo y alma, no podemos negar que todo en cuanto a lo que hace en su vida repercute en ambos sentidos, en ambos aspectos de su vida. La sociedad en la cual esta práctica, esta propiedad o esta persona está realizando este tipo de cultos, de alguna manera también se siente afectada. Y si se siente afectada es porque de alguna medida implica o cree que este tipo de cultos a San la Muerte puede llegar a representar cierto grado de peligrosidad. Porque en caso contrario, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué hay tanto grado de rechazo? O por lo menos, ¿por qué hay tanto, si miramos las reacciones que ha generado este tipo de noticias, ha sido
mayormente o preponderantemente reacciones de tipo adversas, ¿no? Entonces creo o creemos desde el nacionalismo católico aquí en Santiago del Estero que esta reacción en su mayoría adversa a este tipo de prácticas refleja, traduce de que hay en la sociedad un grado de conciencia natural en cuanto a que estas prácticas no son prácticas que conduzcan al bien, a la virtud, a la bondad de la persona, sino que todo lo contrario, lo alejan de ella. Pero, Andrés, más allá de que culturalmente provoca rechazo, porque no es habitual, pero si una persona decide hacer un culto a esta estatua, o a San la Muerte, o como se lo llame, y no afecta a terceros, ¿no? Si no tiene consecuencias, y él está ejerciendo un poco lo que decía antes Juan, ¿no? Esto de ejercer la libertad de cada uno en un país que está avalado por la Constitución, ¿no? Más allá de que, ¿por qué vos te sentirías, igualmente ustedes, ¿no? Digo, desde el catolicismo se sentirían interpelados, aunque esto no traiga otras consecuencias a terceros? Para vos igual es un peligro. Desde luego que se trata de un derecho constitucionalmente reconocido en el artículo 14 de la Constitución Nacional, pero que sin perjuicio de eso habría que leerlo en conjunto con el artículo 19 de la Constitución Nacional y de todo el ordenamiento jurídico positivo argentino. Pero antes de entrar en eso sí quisiera distinguir dos aspectos en este sentido, ¿no? Por un lado, en cuanto a lo que a la Iglesia Católica respecta, que he visto también en toda la cobertura que se ha dado de este tema, de que se ha dicho, creo que hoy ha habido un entrevistado que era de la provincia de Entre Ríos, creo, sí, devoto de San la Muerte, que creo que se decía católico, se identificaba como católico, había contado que había realizado la primera comunión, había recibido todos sus sacramentos, y que él entendía que no había una incompatibilidad en la profesión de la fe católica y este culto a lo que sería San la Muerte, y que identifique él como un rechazo de la Iglesia, ¿no? Ahora bien, no pasa la cuestión por lo que uno interna o individualmente crea, piense o sienta lo que es una devoción privada con la profesión de fe católica. Por un lado, en cuanto a lo que uno es como católico, acepta el credo de la Iglesia Católica, y ese credo que nos enseña la Iglesia Católica en toda su tradición bimilenaria, nos enseña de que el amor y la devoción y los actos de adoración que le debemos a nuestro Señor Jesucristo como único Dios verdadero no pueden ir de la mano o en conjunto con actos de adoración hacia cultos que van en una estrecha vinculación a ritos de tipo paganos o, en este caso, en algún punto se puede decir hasta satánicos, ¿no? Eso por un lado, en cuanto les parece grave. Eso, claro, en cuanto al aspecto católico, porque creo que sí. En un momento de la pregunta me decías que era... ¿Qué sería satánico? Porque una cosa es donde hay lesiones, donde hay vejaciones, claro, donde está el peligro de la integridad de la persona de por medio. Bueno, lo puedo entender, pero aquí hay un culto a una imagen, ¿no? Esa imagen, nos decíamos, para mí es parecida a Skeletor o algo de la iconografía del terror, o un marciano, lo que sea. Pero no hay daños a terceros. Vos pensás que es más moral el tema. Sí, ahí, ¿no? Ahí hay una cuestión moral, ojo, sí, porque ahí es cultural quería hacer, también. Sí, sí. Lo que es moral aceptable, lo que moralmente aceptable también es cultural. Aquí, en este caso, se puede hacer un análisis moral, que eso era la distinción que quería partir. Hay un análisis que se puede hacer de tipo religioso, que en ese sentido va el comunicado que emite el Obispado de Santiago del Estero, y por eso, en cuanto a lo que a la Iglesia Católica respecta, es incompatible la práctica del culto a San la Muerte con la profesión de la fe católica por los argumentos que esgrime el obispo en su comunicado, y para no volver a entrar, están ahí reproducidos. Pero también representa esto cierto grado de peligrosidad, quiero decir, en la dimensión o en el aspecto social que tiene toda práctica religiosa, porque toda práctica religiosa, sea de la Iglesia Católica, sea de cualquier otra religión, sea de cualquier otro culto, implica una dimensión social, por este análisis integral o omnicomprensivo, si se quiere así, de la persona humana. En la medida en que el culto o la devoción a San la Muerte se realiza de esta forma, digamos así, grotesca, que implica la construcción de un monumento de 15 metros, 20 metros, no sé cuánto tiene, pero que son de proporciones gigantescas, es algo que excede la esfera de la vida privada de las personas.
Se podrá decir de que la construcción está emplazada en o dentro de los límites de la propiedad privada de la persona que mandó a construir esa obra. Exacto. Pero fíjese usted que también dentro de la propiedad privada de todas las personas se realizan muchas cosas que no salen del aspecto privado. ¿Cuántos de las personas que pasan por este debate quizás en su mesita de luz tengan una pequeña estampita de San la Muerte, de cualquier otro santo, aprobado o no por la Iglesia Católica? Pero no podemos comparar y decir que esto queda en la esfera privada, que no ofende a terceros, cuando hay, partiendo del simple análisis de lo que es la construcción o la erección de un monumento de tamañas proporciones, y que desde el solo punto de vista objetivo podemos decir que desde lo visual y desde la estética, si se quiere, afecta a quienes, por ejemplo, viven en el vecindario, circulan cotidianamente por ese lugar, desde el simple punto de vista o Claro, hecho era lo que objetivo le de... decíamos a Juan. ¿Cómo? No, era lo que decíamos. Que Sí, pero a mí me molesta no, verlo, no, me digamos. pongo un donde- abogado del diablo, pero es una presunción, ¿eh? Sí, sí. Digo, es claro. una presunción De desde que desde tu catolicismo y desde tu visión de la vida, es una presunción. Por lo menos no ha habido denuncias o no ha habido firmas algunas entre los vecinos. Digo, puede haber una presunción nuevamente, ¿no? De lo que es culturalmente aceptado y que el catolicismo No, y lo o que que decía las Juan, imágenes... que mientras esté en el territorio de uno, puede hacerlo. Claro, Claro. él dice bueno, que excede la esfera privada. Hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de la esfera dentro de Privada. la propiedad privada, de la esfera privada. Pero fíjense ustedes que, por ejemplo, si partimos de un análisis general de todo lo que es el derecho a la propiedad privada, se desprenden que existen muchas limitaciones dentro del mismo derecho positivo en cuanto al ejercicio de ese derecho de propiedad. Fíjese usted que partiendo desde el mismo principio de que el ejercicio de los derechos desde ningún punto, ninguno es absoluto, y que todos están sometidos a las leyes que reglamentan su ejercicio, también hay que decir en este sentido que el ejercicio de cualquier derecho, sea el de la libertad de cultos, el de la propiedad privada o el que fuere, siempre se ejerce primero con el límite del respeto a los derechos del otro. Y en ese sentido, fíjese usted que, por ejemplo, puedo instalar en mi propiedad, dentro de los límites de mi propiedad, puedo instalar una industria, puedo instalar una maderera, puedo instalar un comercio, puedo instalar cualquier tipo de actividad que son lícitas, como por ejemplo el ejercicio de un culto determinado. Pero si ese mismo ejercicio de una actividad lícita causa un daño al prójimo, al vecino, a un tercero que está, por ejemplo, en los límites de mi propiedad, si por ejemplo tengo una maderera y resulta que todo el hollín Sí, lo sí, que se la desprende de la madera la virut. termina volando y afecta a la propiedad de ese vecino, él tiene todo el derecho del mundo en reclamarle a que ejerza ese derecho a la industria, a la actividad lícita dentro de los límites, y por ejemplo que no le esparza los... Si por ejemplo algo más Andrés, básico... vos estarías de acuerdo entonces con Romina, que es la De abogada sacar- Martínez Unco, ¿no? De iniciar acciones legales. Vos estás más cerca de eso, me parece. por lo que escucho. Desconozco cuáles son los términos en los cuales ella lo ha planteado, porque no tengo conocimiento de qué es lo que ella ha propuesto, pero sí me parece que es una cuestión dentro de las cuales la autoridad política necesariamente tiene que tomar las cartas que la sana prudencia le aconsejen a los fines de evitar que este tipo de prácticas se expandan dentro de la sociedad. ¿Sí? Es lo que le dirías a un juez, ¿no? Que tiene que Sí, tomar... a un juez o Claro. cualquiera que haga ejercicio de una autoridad pública. Claro. Ahora, ¿por qué ahora con San la Muerte y no, por ejemplo, por qué con la estatua de Rodrigo que se lo venera como santo, con la de Gilda que se lo venera como santo, contra esos santos, con esos santos El mismo particulares? Gauchito Gil, que Claro, es un el gaucho mismo Gauchito pagano. Gil, que también tiene sus estatuas gigantes. ¿Por qué ahora en este momento con San la Muerte? Bueno, en primer lugar, creo que el hecho de lo que hablamos hace un rato, el impacto visual que genera la imagen, que es el primer punto de partida que podemos utilizar como para hacer un análisis, Por el tamaño. por el tamaño, Oh. pero también por lo que implica la figura, creo que ha generado ese rechazo natural, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no conozco, digamos, de casos de estatuas gigantes que esté comparado, el que sea parangonable a las proporciones y a las dimensiones de este caso, que se haya dado del Gauchito Gil Monumento Gigante, o de Rodrigo, o de Sandro, no sé de quién. Pero en cualquier caso, y partiendo de un punto de vista de análisis que como católico primero que nada quiero hacer, por supuesto que en el mismo grado se manifiesta la incompatibilidad de profesar una devoción a una persona que no está de alguna forma reconocida canónicamente. No se le puede brindar el culto que
merece nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María o los santos que están formalmente reconocidos por la Iglesia Católica. Y por un lado, de un aspecto quizás más social o político que se pueda hacer de este tipo de fenómenos que si se llegasen a dar, no creo que representen el mismo grado de peligrosidad que puede representar este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, sin perjuicio de que en la práctica o en los hechos corrientemente se den este tipo de devociones, como por ejemplo al Gauchito Gil o a Gilda o lo que fuere, creo que en el grado de amenaza que implica la imagen esta de San la Muerte, no son comparables, ¿no? Pero en la práctica, en la medida de que también implican una práctica religiosa de cierta superstición, hay cierto grado de peligrosidad connatural a sí mismo. Lo que me pregunto es si ser devoto de San la Muerte implica poner en riesgo la integridad de otra persona, Claro. ¿no? Si eso implica la devoción misma, ¿no? Implica un riesgo o hacer algún tipo de Ritual. promesa, ritual. Por claro. eso digo, si no siempre el ritual tiene que ser algo negativo o por lo menos poner en riesgo la integridad de otra persona. Claro. Pero, digo, tampoco soy específicamente un conocedor de las prácticas habituales de los que profesan a San la Muerte o los seguidores de San la Muerte. En principio no lo sé, me quedan algunas dudas en eso. Quizás necesariamente no, y haya mucha gente que tenga un grado de buena voluntad y por algún grado de confusión realice o incurra en prácticas de devoción a San la Muerte o a cualquiera de este tipo de divinidades paganas, por lo que en el mismo comunicado, me remito al comunicado del obispo, también llama él a la formación en la verdadera fe porque ve que hay una confusión en cuanto a que en el mismo lugar donde está una imagen de San la Muerte se encuentra una imagen de Claro. la Virgen María, no Papa recuerdo qué otro santo. Sí, Entonces sí, sí. hay un grado de confusión y quizás haya mucha gente que de buena voluntad piense que acudiendo a una oración a San la Muerte pueda conseguir algún bien que en realidad solo puede provenir de Dios nuestro Señor. Pero sí está, se lo puede ver en muchísimos casos penales que se han dado en Santiago del Estero mismo. Existe un trasfondo de ritual satánico en una cantidad innumerable de casos que han sido aberrantes y atroces que se han dado en Santiago del Estero. No quiero dar nombres de casos que han ocurrido, pero todos sabemos que ha habido secuestros, violaciones, vejaciones, torturas, y hay un trasfondo de ritual San la Muerte o cualquier otra de estas divinidades que, por eso mismo también digo, implican cierto grado de peligrosidad Peligro, porque hay una práctica antisocial en su conducta. Y ese trasfondo puede de alguna manera llevar a quienes son devotos de esas prácticas a inducirlos a esta lamentable Bueno, situación. Perfecto, Andrés, se Bien. entiende la argumentación. Me he puesto un poco en abogado del diablo para que también se entienda más. Para el la- debate, lógico. para el Para bien el del debate. debate, claro. Pero bueno, vamos a seguir debatiendo el tema de San la Muerte, porque habla todo el mundo de esto, la Claro. calle está interesada, la imagen va a seguir seguramente Es generando uno de los polémica. temas Sí. de estos últimos días. Sin Totalmente, dudas. totalmente. Y nosotros hemos hecho una cobertura bastante amplia. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes por el Gracias. espacio, ¿no? Gracias. Nos Muy tenemos amables. que ir porque son casi 5 minutos de las 9, Nos 9 y extendimos 5. un Sí, poquitito. señor.